Y ahí sí. Súper. Entonces hoy día partimos con la primera parte de lo que corresponde a los sistemas de membranas citoplasmáticas. Hay una forma bien genérica de mencionarlo, pero involucra a todos los organelos que tienen membrana y que están adentro del citoplasma. Obviamente, como es para una célula como un símil de una fábrica o una industria, todos estos organelos están tan interrelacionados, o sea, interaccionan a través de moléculas señal y hacen como una cadena de producción tipo Ford. Lo que pasa de uno, o sea, sale de uno puede pasar a otro para complementar la producción o el ajuste que se le está haciendo a una molécula, en este caso de ser una proteína, pensando que salimos del núcleo. Ya. Entonces, este esquema nos dice más o menos lo que tenemos y lo que vamos a ir viendo. Habíamos visto recién lo que era el núcleo, con su zona nuclear que no tenía membrana, ¿cierto? Del nucleolo, el núcleo en sí, con los diferentes poros, ¿cierto? Los canales que hay entre medio, el sistema de doble membrana. Y empezamos a ver el resto de organelos. Partimos con el que está inmediatamente adosado, que es el retículo, ¿cierto? Retículo rugoso y retículo liso. Después vamos a ver lo que es el complejo de Golgi y los diferentes sistemas de membrana pequeña, que son como, por ejemplo, bueno, y los peroxisomas, lisosomas, que están acá arriba. Y finalmente vamos a ver lo que es la membrana, con todo lo que significa el proceso de transporte, principalmente para dentro de la célula. Ahora, me gana esta moda. Se falta esto nuevo ya. La comunicación que existe entre los organelos es por medio de vesículas. Hay vesículas de transporte, las cuales llevan el material de un lado a otro, pero también pueden ser en forma individual ciertas proteínas o moléculas grandes que son transportadas por el sistema del citoesqueleto, que acá no está puesto, pero hay que imaginar que todo esto está con una red de caminos, básicamente. Vamos. Entonces, lo primero que hay que ver acá, que el retículo endoplasmático rugoso está a continuación de la membrana del núcleo. A continuación en el sentido que está pegada y hay canales de comunicación. ¿Ya? Y acá se pueden ver. Y el espacio básicamente tiene las mismas características, el lumen interior. ¿Ya? Por lo menos en las primeras capas. Ya. Entonces, acá está un esquema más o menos genérico, en el cual tenemos acá el núcleo, ¿cierto? El retículo rugoso que está adosado, y hay un transporte de moléculas que pueden ir en este sentido, y de esa forma podemos identificar diferentes vías. Una vía biosintética o secretora, en la cual se están formando y armando diferentes moléculas que tienen alguna funcionalidad importante, ya sea al exterior o, por ejemplo, proteínas de membrana o proteínas de regulación interna. Hay una vía regulada en la cual en las vacuolas están estas moléculas y se liberan en el momento que es necesario,
sea, por ejemplo, necesitamos esto que estén ahí presente, pero no estén sueltas, porque en el fondo pensemos que muchas de estas son enzimas. Y estas enzimas tienen a veces capacidad de degradación, que si las dejamos acá sueltas van a empezar a desmantelar o van a tener algún efecto sobre algún otro organelo o sobre la función, alguna función específica. Entonces están cubiertas, están encerradas en una vacuola, y cuando se tiene alguna señal externa o interna, este sistema como que se activa y deja salir el interior, o lo saca por medio de exocitosis, si es necesario fuera. La otra vía es la vía endolítica, lo cual tiene relación con la endocitosis, o sea, cuando ingresamos material desde afuera. Ahora, este material se puede juntar acá para ser degradado tal vez por lisosomas, o para poder ser utilizado en alguna función celular específica. ¿No? Y esto es también por medio de encapsulamiento con membranas. Ahora, no todo el transporte que ocurre en la membrana es por encapsulamiento. Aquí también hay un montón de poros y sistemas de transporte. O sea, se puede sacar cosas. Podemos ver, hay tres tipos de transporte. Puede ser por difusión, que sale libremente, o por transporte mediado, que vendría siendo por canales o poros que están con proteínas de transporte, que toman las moléculas específicas, interaccionan entre ellas y la sacan o la entran. Por ejemplo, no sé, por la glucosa puede entrar por un sistema de transporte, y cuando ingresa, lo primero que se le hace es ponerle un fosfato, y eso impide que salga. Ahí no es reconocida después con ese fosfato por el sistema de transporte. Y eso hace que no se vaya de vuelta, que se mantenga un grado de control de lo que está entrando y saliendo. Lo que hay que tener en cuenta es que el dónde se van cada una de estas moléculas que salen. Por ejemplo, sale acá el ARN mensajero, ¿cierto? Empieza la transcripción y la traducción. Tenemos el comienzo de la síntesis de proteínas por polipéptidos. Esto continúa en lo que es fuera del núcleo, ¿cierto? En lo que es ya el retículo. Y se le pueden hacer modificaciones posttraduccionales, tanto en el retículo como en el aparato de Golgi. Luego está este polipeptido, que ya pensemos que es bueno, ahí puede ser otra molécula, pero lípidos, proteínas, tienen un marcaje. Y ese marcaje es el que desde luego se identifica y permite que llevemos esta molécula grande ya a dos diferentes destinos, que puede ser una molécula de regulación, una enzima que va quizá a un lisosoma, o una proteína o un lípido que va de membrana, o de membrana interna también, de algún otro organelo. ¿Ya? Entonces, el retículo. Ahora, esto recordemos que es en células eucariotas. En células procariontes no tenemos un retículo. Entonces, no, se ve muy bien. Pensé que se iba a ver mejor estas imágenes del microscopio. Se ven mejor en el libro. Ya. Existen dos retículos, uno liso y otro rugoso. El nombre se debe principalmente a cómo se vieron las primeras veces en el microscopio electrónico. O sea, acá no se complicaron con nombres, fue como, oye, este tiene cositas, listo, le pusimos rugoso. Este no tiene nada, listo, liso.
Y no sé, no hubo mayor complicación. Eso me gusta cuando se simplifican las cosas. Y lo que hace que este sistema sea identificable, a pesar de estar a continuación del núcleo, es que es una configuración distinta. El núcleo lo vemos como algo más contenido cerrado con los diferentes poros, y acá, por mucho que esté con comunicación, la forma es diferente y podemos ver estos puntos que son los ribosomas, que están asociados a la membrana. Y de ahí por eso se llama retículo rugoso. El espacio interior se llama lux o lumen y tiene las mismas características acá al inicio que el espacio intramembranoso, o sea, sí, del núcleo. Ya, esto es como el retículo endoplásmico rugoso, como tiene estos ribosomas, ¿cierto? Uno puede pensar rápidamente que está súper relacionado con lo que es la síntesis de proteínas. ¿Cierto? Recordemos que la traducción se realiza fuera del núcleo, entonces, y se necesitan ribosomas, y es acá donde ocurre. Acá están los ribosomas asociados que toman esta secuencia y comienzan con la síntesis del polipéptido. Ahora, esto ocurre como súper continuo, en realidad. No es como que sale, espera un momento, sino que esto al estar junto, la conexión del polipéptido y o sea, el inicio del síntesis de la proteína acá es inmediato. No es una cosa que como que se da una vuelta, no, sino que está pegadito y inmediatamente se conecta con las membranas o pasa por depende de la proteína, o pasa por la conexión del lumen y comienza con interacciones con los ribosomas. Ahora, esto, por ejemplo, hay proteínas que están libres, ¿cierto? En el citoplasma y proteínas que están asociadas o que están en estas vías que habíamos visto en las vías anteriores de secreción. Entonces, las proteínas de secreción y las de membrana se producen en los ribosomas asociados al retículo. Y las proteínas que van a estar libres en el citosol se producen por ribosomas que están libres acá. Recordemos que no, hay ribosomas que están acá también, no dando vuelta, pero están libres en el medio, en el citosol. Entonces, la síntesis de proteína, dependiendo del destino final de la proteína, lo va a tomar uno o lo va a tomar otro. O sea, pensando, por ejemplo, que tal vez una proteína que va a estar en el citosol requiere quizás menos modificaciones. Entonces no va a seguir el camino que es más largo de los retículos para luego pasar al Golgi, sino que va a ser sintetizada afuera y va a ir inmediatamente al su destino final, pensando que es una proteína que sea más simple. Ahora, el retículo endoplásmico liso, que también puede estar conectado con este rugoso, que no se ve tan bien acá como yo pensaba, no interviene en la síntesis de proteínas. Por tanto, no tiene ribosomas asociados, pero sí participa en la síntesis de lípidos y esteroides. Y eso también es importante porque estos lípidos, como habíamos visto, están asociados a membrana. Ah, no lo habíamos visto, porque membrana lo vamos a ver después. Ya, pero son lípidos que son de configuración de la membrana plasmática. ¿Ya? Y también el liso es responsable de algunos procesos de detoxificación de la célula. ¿Ya? Ok, entonces, más o menos. El retículo endoplasmático, aquí se ve un poquito mejor la diferencia. Puede ser liso o puede ser rugoso.
El rugoso está asociado a ribosomas, el liso no. El rugoso principalmente tiene una función en la síntesis de proteína, el liso en lo que es la síntesis de lípidos. Ambos son una red de sacos membranosos que están distribuidos a continuación del núcleo. Ahora, obviamente que el espacio del lumen al interior del retículo es diferente al del citoplasma en términos de concentración de diferentes moléculas. De pH también a veces varía un poquito. A veces pensando que hay un bombeo de protones a veces entre medio, a veces depende de del punto. No me gusta ser muy tajante en eso porque todas estas cosas varían en eso. Hay mucha regulación más fina, entonces no es una cosa que sea tan distinta. Pero en términos de pH, perdón. Pero en la configuración en sí son distintos. O sea, por algo tiene que haber una diferencia que está separada por membrana, dado que se necesitan que ciertas condiciones se cumplan para que reacciones bioquímicas puedan ocurrir en el sentido correcto. Ya. Ok, entonces partamos con el retículo endoplásmico rugoso. Ya también se le llama retículo endoplásmico granular o ergastoplasma. Pocas veces he visto ese nombre, generalmente es rugoso y con eso todo bien. Existe solamente en las células eucariotas y el término tiene que ver con la apariencia que tiene cuando se pudo utilizar o se pudo ver por medio del microscopio electrónico. Ahora, está ubicado junto a la envoltura nuclear y se une de tal manera de que puedan introducirse los ácidos ribonucleicos mensajeros que contienen la información para la síntesis de proteínas que es, ¿cierto?, realizada por medio de los ribosomas que están avanzados. Y aquí se ve, no me gusta mucho esta imagen, pero igual algo sirve. Ya, este de acá es el complejo de Golgi que pensemos que viene después. Y aquí vienen con modificaciones posteriores. Pero acá, ¿cierto?, tenemos el ribosoma, el ARN, y esta síntesis de proteína puede ser de los ribosomas que están libres o los ribosomas que están adosados a la membrana. ¿Ya? Y eso va a depender de la proteína, o el destino final de la proteína que tenga. Y acá a ver, y aquí esto está como súper simplificado aquí, pero se entiende igual. Se tiene un péptido señal. Este péptido señal hace que este ribosoma se pueda anclar a la membrana y aquí es donde empieza la síntesis de la cadena, ¿cierto? Hacemos que este mensajero empezó a generar acá el péptido, se une todo y empieza a ingresar por medio de canales al interior de mi retículo, pensando que acá se le van a hacer más modificaciones. ¿Bien? Diferente de lo que hubiese ocurrido afuera. Y cuando esto ya se termina la proteína final, obviamente todo esto se suelta. ¿Ya? Ahí sí como que se entiende un poco más. Igual después más adelante tengo otra diapo con esto, pero sí la secuencia es la misma. Esa parte, ¿se entiende esa parte, cierto? ¿Sí?
Sí, sí, se entiende. ¿Sí? Ya, súper. Que el esquema no es tan bueno, pero más o menos sí se logra cachar de qué se trata. Ya, pensé que la tenía más adelante esta diapo. Ya, me estaba complicando solo. Aquí es lo mismo. Esto es lo que te estaba diciendo. Que en el fondo tenemos el péptido señal, ¿cierto? Que está al inicio del péptido naciente que sale por medio del ribosoma, ¿cierto? Tenemos el RNA mensajero, en la transferencia que está poniendo los aminoácidos. Entonces empieza a salir y se une acá al que se llama receptor del SRP. Esto es el citosol, la membrana del retículo y la parte interna. Entonces es reconocido, pum, se ancla y este tapón que hay del sistema que se llama translocón se abre y permite que el péptido comience a ingresar. Acá hay otras proteínas que se llaman un complejo VIP después, pero una chaperona en el fondo ayuda a que esto se comience a plegar de la forma adecuada, ¿cierto? Esto con ayuda más o menos. Y una vez que el péptido está listo, ¿cierto? Esto se sueltan el ribosoma, el RN mensajero, y el tapón nuevamente cierra el canal. Bien. Sí, eso es lo que estaba más o menos en la diapositiva anterior, pero faltaba todo este sistema de acá. Entonces hay un sistema de reconocimiento, un sistema de anclaje. Básicamente como que acá se toca el timbre, perfecto, no hay problema, puedes entrar, e ingresa el polipéptido para seguir con el procesamiento interno. ¿Ya? Pensemos que acá, por ejemplo, están ciertas condiciones o ciertas enzimas que permiten el correcto plegamiento o una modificación post-traduccional de la proteína. Ya, esta diapo tampoco me gusta mucho, no encontré una mejor, porque siento que el ciclo acá está como medio desordenado, no se nota muy bien. Ya, pero las modificaciones post-traduccionales es una de las funciones del retículo y la modificación post-traduccional más frecuente corresponde a una glicosilación. La glicosilación es el adosamiento de moléculas generalmente pentosas, en este caso manosa puede ser, moléculas de azúcar de 5 carbonos a la proteína. Ahora, esto es importante porque este marcaje, o sea, no marcaje, sino esta azúcar tiene que ver después con la funcionalidad. O sea, permite que esta proteína, pensando que puede ser una enzima, pueda ser identificada o identifique de forma correcta el sustrato o la zona donde finalmente va a actuar. ¿Bien? Entonces, este azúcar es importante que tenga que estar en el lugar correcto y que sea el azúcar adecuado. Si no, básicamente la proteína después no funciona. Entonces, veamos. Ya. Este proceso es más complejo de lo que parece. Pensando que cuando uno lo ve en el fondo no hay muchas vueltas acá. Entonces, lo primero es que... ¿dónde está? Ya.
tenemos el complejo, ¿cierto? SRP, ribosoma cadena, que lo habíamos visto aquí. Uy, no se me pega, ahí está. Que hace contacto con la membrana, como lo hemos visto, ¿cierto? Esto ingresa, se libera el SRP y por medio de la identificación de la N-acetilglucosamina comienza la adición de moléculas de, por ejemplo, manosa. Es necesario que también que esté el fosfato de dolicol, el cual me permite que se esté unido a la membrana, se está anclado de cierta manera. Ahora, esta molécula que se está formando, ¿cierto?, se transloca al interior se ponen más o se ordenan las... no es solo el azúcar, lo que pasa es que acá hay unas transferasas, ¿ya? En el fondo, acá se van a pegar en la configuración química más cómoda al interior, dado porque en el fondo son reacciones en serie, son varias reacciones en serie. Esto al interior, las enzimas lo puede reacomodar, cambiando algunos radicales, dándole en el fondo más estabilidad a la molécula. Hay todo un gasto energético asociado para que finalmente se logre la configuración correcta que se requiere. Y en este caso hay un marcaje que puede ser como glucosa que te dice que esto está ok, que está listo, para que luego pueda salir y comience el ciclo nuevamente de otro anclaje de otra proteína. Ya. Este sistema de glicosilación no solamente ocurre acá, también ocurre en el complejo de Golgi, y eso lo vamos a ver después. Todo tiene que ver con el tipo de glicosilación y el destino final que tenga la proteína. Este es... Ya. Nos vamos a centrar un poquito en lo que ocurre acá, entre el retículo y el aparato de Golgi. Este pareciera más el núcleo, pero en realidad no es el núcleo, es el retículo. Existe un espacio entre el retículo y el Golgi. Obviamente, esto no necesariamente están interconectados. Y este espacio requiere cierto grado de comunicación. Y es por medio de vesículas. Y esto va generando cierto inicio de la vía de secreción que habíamos visto anteriormente. Entonces, hay unas vesículas que son secretoras y entretenido esto es que se vio con marcaje. Se marcó unas proteínas con un verde fluorescente y se vio cómo fueron saliendo, fueron avanzando por las vesículas, pasaron por Golgi después. Ahí se logró identificar el mecanismo de cómo se iba avanzando. Ahora hay un montón de estudios que son algunos más recientes que otros, que vamos a ver después en Golgi, porque en el fondo el sistema de comunicación de las membranas no era algo que se supiera a menos que pudieras ver al interior. Y se requerían que las técnicas, ¿cierto?, de microscopía, de marcaje estuvieran más avanzadas. O sea, se podía intuir más o menos cómo ocurría. Pero solamente mediante el marcaje de moléculas se pudo identificar efectivamente cómo era el transporte de un sistema a una parte a otra. Ahora, este sector de acá
se llama compartimento intermedio entre retículo de plástico y aparato de Golgi. Se veía como ERGIC. Y los transportadores se denominan BTC, que es del inglés, que es Vesicular Tubular Carrier. ¿Ya? Son estos sistemas de acá, que básicamente salen de acá un pedazo de membrana, básicamente una vesícula, y se une luego al Golgi. Hay un sistema también de recirculación acá, de tal manera que no nos quedemos sin material aquí en el retículo. Profesor, entonces las vesículas son parte del retículo rugoso endoplasmático. Ahí me Claro, perdí. o sea, lo que pasa es que sí, o sea, podemos decir que son parte de, pero en el fondo acá como hay una comunicación de que sale de aquí, vuelve acá y después se devuelve quizás la vesícula, más de ser de uno o de otro, es como un sistema de buses de acercamiento, más o menos, podríamos verlo así. Ya, gracias. Pero claro, decir si es más de uno, más de otro, porque estas vesículas no llevan ribosoma. O sea, si bien el retículo está lleno de ribosoma, no nos sirve que la vesícula lleve ribosoma. Porque no es necesario, supone que acá ya está todo listo para poder seguir avanzando. El retículo endoplásmico liso. Esta imagen que tampoco se ve tan bien como yo pensaba. Aquí tenemos el retículo endoplásmico rugoso, con todos los ribosomas, ¿cierto? La complejidad de los sacos y todo esto, un sistema que en 3D se ve harto más complejo. Y junto, a continuación, o a veces no tanto, está el retículo endoplásmico liso, que no tiene ribosomas y que se parecen más como una sección de tubos. Estos son como sacos aplanados, entonces son como tubos. Ahí se nota un poco más la diferencia de lo que es la configuración. Y claro, pues, visualmente el efecto de la ribosoma también es lo primero que uno nota de ahí. Ahora, la mayoría de las proteínas que contienen, que se hace que están, son sintetizadas, ¿cierto?, en el retículo endoplásmico rugoso. O sea, obviamente aquí hay diferentes proteínas que tienen su funcionalidad, pero esas vienen de acá, del rugoso, que acá donde están los ribosomas, básicamente. En el fondo, sin ribosoma no puedo sintetizar proteínas. Y las funciones del retículo endoplásmico liso, bueno, participa en el transporte celular y principalmente en lo que es la síntesis de lípidos. Y esto es triglicéridos, fosfolípidos, se van después a la membrana. También en depuración o detoxificación, de que tiene enzimas que metabolizan, por ejemplo, el alcohol. Entonces, en ciertos órganos del cuerpo humano es importante, o hay más distribución del retículo liso. Todo esto dependiendo de la funcionalidad. Por ejemplo, en las células hepáticas. En la gluconeogénesis, que también es súper importante porque este proceso tiene los niveles adecuados de glucosa en la sangre, y eso se hace acá en el liso, y como un almacenamiento de calcio en el músculo. Eso también es como súper específico, pero eso es en el tejido muscular. Acá se ve un poquito, no mejor, pero se ilustra un poco. Entonces, núcleo, hay conexión, continuación, retículo endoplásmico rugoso, ¿cierto? Con todos los ribosomas, y retículo endoplásmico liso. Se nota que es como una sección de tubos. Entonces, síntesis de proteína, síntesis de lípido.
A grandes rasgos, sabemos que hay más funcionalidades, pero a grandes rasgos vendría siendo como esa. Ya. La depuración. Más que nada es una inactivación de agentes nocivos, y aquí no es tan interesante, hidrófobos, como por ejemplo drogas, hormonas, y que pasan a ser compuestos hidrófilos. O sea, acá hay un cambio de un compuesto hidrófobo a hidrófilo, y ese es más fácil de poder ser eliminado por la célula. Es más fácil de excretarlo finalmente también. Entonces, ya, esa parte es más compleja, ¿cierto? No nos vamos a meter en la parte bioquímica de esa situación, pero básicamente involucra en un cambio de una molécula, pasándola de una molécula hidrófoba a una, se fue la garganta, de una hidrófoba a una hidrofílica, y esta es más fácil finalmente sacarla del sistema, sacarla de la célula, y la cual puede ser eliminada después por el cuerpo. Ya. Este esquema tampoco me gusta mucho. En realidad, en lo que es retículo, no me gustan mucho las diapos que puse de 2000. Los esquemas no estaban tan buenos. Pero bueno. En las membranas del retículo endoplásmico liso se produce la gran mayoría de los lípidos que se requieren para la elaboración de nuevas membranas de la célula, ya sea de otros organelos o de la membrana citoplasmática, entre los que se incluye los glicerofosfolípidos y el colesterol. ¿Ya? Acá me acuerdo que inicialmente había pensado que viéramos membrana celular antes de esto. Pero cuando veamos membrana, ahí voy a mencionar todos estos lípidos de nuevo. Pero pensando que el destino es para allá, de muchos lípidos. Entonces, la síntesis de estos lípidos la realizan proteínas de membrana. ¿Ya? O sea, básicamente hay enzimas. Estas obviamente vinieron del retículo rugoso. Entonces, ahora, los centros activos están orientados hacia el citosol. Por lo tanto, los lípidos están inicialmente en la capa o en la hemicapa, ¿cierto? En el bordecito, en la membrana citosólica de la membrana del retículo. Ahora, hay un cambio de flip-flop que se llama aquí en el fondo, pasan de un lado a otro, dependiendo de las modificaciones que se tengan que ir haciendo, todo esto mediado por enzimas, y hay un transporte de los lípidos entonces en función de las moléculas que se le van adicionando para finalmente generar el lípido específico que es necesario. No me entrar más detalle eso vamos a ver quizás después el metabolismo, la parte de esa síntesis. Ya. Esto de acá sí es interesante. La glucogenólisis corresponde a la degradación del glucógeno y liberación de glucosa en la sangre por medio de la enzima glucosa 6-fosfatasa. Ya. Lo que hace la glucosa 6-fosfatasa es básicamente sacarle el fosfato aquí a la glucosa que está al interior de la célula para que quede como glucosa normal y aquí pueda salir en el proceso de glucogenólisis. Y eso más o menos lo... Sí, no hay para qué complicarse tanto en eso. Entonces, pensando, la glucosa se puede almacenar en forma de glucógeno y ahí no está principalmente en el hígado.
Entonces, este es el órgano que es encargado de aportar la glucosa en la sangre gracias a la regulación, ¿cierto?, de la hormona de la insulina. Ahora, la degradación del glucógeno lo que produce es glucosa 6-fosfato, pero la glucosa 6-fosfato no puede atravesar la membrana. Entonces, la glucosa 6-fosfatasa, o sea, por el nombre uno sabe inmediatamente qué es lo que hace, ¿cierto? Terminasa es lo que es, cuando divide algo que divide glucosa 6-fosfato, perfecto. Entonces ya, le saca o le rompe el enlace entre la glucosa y el fosfato. Y eso permite que la glucosa salga. Ahora, esto ocurre, o sea, uno piensa que sería más cómodo tal vez que estuviese la enzima suelta, que estuviese cerca de la membrana celular, ¿cierto? Porque en el fondo si la queremos sacar sería el ideal que estuviese ahí. Pero si eso ocurriera, la glucosa que es ingresada a la célula y a la cual se le adhiere un fosfato, sería atacada por la enzima y saldría de nuevo. Y eso es algo que yo no quiero. Entonces, al ocurrir en este sistema ordenado, ¿cierto?, localizado, permite que la glucosa que yo sí quiero que entre al sistema, que siga su ciclo de degradación, no sea intervenida por esta enzima. Y solamente esta enzima actúe cuando el sistema lo requiere. Por eso, en el fondo, esta regulación o esta compartimentalización es necesaria en este sistema tan complejo. Y esta parte de acá, que es solo los músculos, ya aquí cambia un poquito en células musculares. El retículo toma el nombre de retículo sarcoplásmico. Básicamente, o sea, sigue siendo retículo, pero tiene algunas diferencias. Y tiene básicamente una función más especializada de reservorio de iones de calcio. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque en este caso los iones de calcio tienen una función de impulso nervioso y, o sea, ayudan en el sistema del impulso nervioso y ponen en marcha la contracción muscular. Entonces, esta almacenaje, ¿cierto?, de iones de calcio, que hay una entrada, hay una salida de calcio y de sodio, hace que el impulso, en cierta manera, muscular funcione, requiere un stock, ¿cierto? El tema va a estar siendo renovado, pero requiere un stock. Y este stock es el que se almacena en el retículo endoplásmico rugoso, o sea, liso, perdón. Pero principalmente en el que es las células musculares. Ya, eso, a grandes rasgos, es el sistema del retículo rugoso, donde lo importante es, en el fondo, la diferencia entre el liso y el rugoso, pensando que tienen más de una función, pero la función ancla, de cierta manera, corresponde a la síntesis de proteínas en el rugoso, dado la presencia de ribosomas, y de síntesis de lípidos en el liso, y hay que tomar en cuenta que las proteínas que hacen todos estos cambios, que en el fondo son enzimas, salen del retículo rugoso o de los ribosomas que están libres, ¿ya? Pero en el fondo son
son enzimas, son proteínas que están regulando la síntesis de otras enzimas u otras moléculas como son los lípidos. Ahora, el siguiente es... acá está, parte 2. Entonces, nuevamente, sistemas de membranas, pero ahora vamos a ver el aparato de Golgi. Ya. Siempre le cambio el nombre a este personaje y le invento cosas que no son, pero solo por un afán de entretención y acordarme más. Cuenta la historia de que este es Giuseppe de Golgi, que era un conde, pero no, mentira, no es así. Se llama Camilo Golgi y lo que hizo es súper importante. En el fondo, más o menos, esto fue como al final del 1800, fue como 1890 y algo, así ya casi terminando. Lo que hizo este personaje fue inventó un procedimiento de tinción para revelar la organización de células nerviosas. Eso es lo que él andaba buscando. Y descubrió que había una red que se teñía un color oscuro que estaba localizada cerca del núcleo. Y después se identificó bien, se caracterizó y se le llamó el complejo de Golgi, en su honor. Y después se le dio el Nobel a este personaje. Así de potente fue el trabajo. Ahí vamos a ver por qué después por qué fue tanto. Y la morfología que tiene el aparato de Golgi son cisternas membranosas aplanadas. Acá no hay ribosomas, pero tampoco un sistema tubular como el retículo liso, que tienen los bordes dilatados. Aquí en esta se alcanza a ver mejor. Esta foto está genial. Entonces, el sistema de cisternas, o sea, de membranas, como de sacos, en el cual tenemos la parte final como un poquito globulada. La célula individual puede contener unas cuantas o varios de miles de sistemas de pilas de membranas. Depende del tipo celular. Y en algunas células de mamíferos, estos sistemas pueden estar interconectados entre sí. Pero recordemos que esto tampoco no es tan tajante siempre, sino que hay un delta de como cierto grado de libertad de la configuración del organelo. Ok, entonces, localizándolo de nuevo en nuestro esquema, aquí antes teníamos los retículos, no los dibujamos ahora, tenemos el complejo Golgi, está a continuación, como habíamos visto, está a continuación de los retículos. Esta imagen, en realidad, en el libro se veía muy bien porque estaba más chiquitita. Acá no se alcanza a ver muy bien, pero bueno, acá tenemos vesículas libres, vesículas en formación y el sistema aplanado en el cual se ven los bordes más gorditos al final. ¿Bien? Ahora, esto tiene secciones que vamos a ir viendo también después. Ya, lo importante que tiene el complejo de Golgi es en el procesamiento y empaquetamiento de proteínas de secreción y en la síntesis de polisacáridos complejos. Las vesículas que parten del retículo, ¿cierto? Como habíamos visto, son aceptadas en el complejo de Golgi, ¿cierto? Se fusionan al primer saco, que generalmente son proteínas, y al interior siguen con el procesamiento a medida que van avanzando en el sistema de los sacos. Ahora, la mayoría de las proteínas de membrana y de secreción son glicoproteínas, o sea, son proteínas en las cuales se adicionó alguna molécula de azúcar, y esto también ocurre en Golgi.
No todas son, las helicosilaciones son en el retículo, de hecho la gran mayoría son en Golgi, o las más complejas. O sea, se puede iniciar la glicosilación, por ejemplo, en retículo y se termina a veces en Golgi. Entonces, el aparato de Golgi es a veces considerado como una estación de procesamiento en el cual llegan las vesículas provenientes del retículo y ocurren modificaciones y empaquetamientos para luego estas moléculas sean exportadas hacia el exterior de la célula o enviadas al destino final, que puede ser membrana o puede ser otro organelo, por ejemplo, una lisosoma. El lisosoma se encarga de la degradación de moléculas. Eso lo vamos a ver un par de días más adelante. Ya, entonces, algunas características del complejo de Golgi. Ya, esta imagen se ve un poco mejor. No recuerdo de qué lo que era. Pero acá podemos ver entonces, no, retículo, o sea, por el núcleo, retículo rugoso. Acá está, ¿cierto? El liso. Hay sistemas de membranas de vacuolas, ¿cierto? Tenemos acá adentro proteínas, ¿cierto? Como puntitos que se ven, que son provocados por la síntesis, ¿cierto? En la cual interaccionan los ribosomas, y estas vesículas se unen acá, a lo que es el aparato de Golgi. Vamos a ir viendo después qué es lo que pasa con esto, cómo va avanzando, y hay dos teorías al respecto. Pero ingresa acá, y acá sigue el procesamiento. Entonces se procesan, se marcan, o sí, se marcan, se señalizan, y estas después pueden ir a la membrana, por ejemplo, o afuera, o acá no sé, pero pensemos que puede ser aquí, por ejemplo, un lisosoma o un peroxisoma, que son otros organelos que están involucrados en la degradación o algunas reacciones bioquímicas específicas, y luego están encapsulados. Entonces, está relacionado funcionalmente con el retículo rugoso. Hay un reciclaje de vesículas entre estos organelos. Obviamente no puede pasar todo hacia acá, sino nos quedamos sin membrana en el retículo. Entonces hay un reciclaje de vesículas y no presenta ribosomas, o sea, no está asociado en la síntesis de proteínas, pero sí asociado en la modificación post-traduccional de proteínas, que es, por ejemplo, la glicosilación. Ya. Ok, aquí ya la cosa empezamos a hilar un poco más fino. Tenemos nuevamente el esquema, a protocolo, hacemos un zoom. Tampoco se ve muy bien, está un poco definido, pero se entiende la idea. Separamos zonas, una zona media, una zona trans y una zona cis. Pensando que acá está el retículo. Entonces hay una interacción con la zona cis, ¿cierto? Donde van llegando las vesículas, se van adosando. Esto luego, las moléculas van avanzando, se van transportando por el interior del sistema de Golgi, y finalmente llegan a una zona trans donde están las vesículas secretoras que llevan, ¿cierto?, el contenido a otro lado de la célula. Ok. Ya, la polaridad que existe en el complejo de Golgi condiciona no solo de dónde se forman las vesículas, sino también dónde se fusionan las que vienen del otro compartimiento. Entonces, en el lado trans se originan vesículas que irán, por ejemplo, a la membrana plasmática
si es que es necesario sacar, o por el proceso de exocitosis, sacar algún tipo de enzima o una proteína fuera, que tenga alguna funcionalidad. Y ahí está. No se notaba muy bien. Pero existen dos tipos de vesículas. Unas vesículas COP-I, que es esta, que funcionan intra-Golgi. Aquí en el fondo, ya está ahí, que hay dos teorías, pero eso lo vamos a ver luego. Que transportan entre saquitos todo esto de Golgi. Y también hay otras COP-II o COP-W, que son las que transportan con el retículo acá endoplasmático. Ya, esta es la que yo quería llegar. Aquí la cosa se entiende mejor. Entonces, desde mucho ya se había establecido que los materiales que se mueven por los diversos compartimentos del aparato de Golgi van en un sentido, ¿cierto? Desde el lado cis hasta el lado trans. Pero habían como dos nociones o dos ideas de cómo esto ocurría. Más o menos por el diseño de 1980 se aceptaba en general que las cisternas de Golgi eran estructuras transitorias. ¿Ya? Se suponía que las cisternas formaban la cara cis de la pila mediante la fusión de los portadores membranosos del retículo endoplásmico, ¿cierto? Estos de acá, los ERGIC, se iban formando y esto se iban configurando y se iban moviendo físicamente desde el extremo cis al trans y cambiaban en su composición. Está pensando que esto requiere unas modificaciones en función de lo que se está haciendo a medida que iban avanzando por el sistema de paquetes. O sea, este modelo se conoce como el modelo de maduración de cisternas. ¿Ya? Porque, claro, en función de eso el modelo va madurando. Ahora, no es este tal cual, porque este es el modelo del maduración de cisterna, pero este es el nuevo. ¿Ya? El otro que decía yo era como la primera noción. Ahora, después de 1980, más o menos de los 1990, dijeron, no sé, que parece que por aquí no va la cosa, y se adoptó o se consideró este modelo que está, que es el modelo de transporte vesicular. Lo que proponía es que las cisternas permanecían en su sitio como compartimentos estables. Y que lo que había era movimiento de vesículas. O sea, esto era como que voy sacando acá y voy avanzando por medio de vesículas, pero como mi gran cisterna se mantenía estable. Ahora, la aceptación de este modelo dependía de dos observaciones que se tenían hecho. La primera es que cada una de las diversas cisternas de Golgi tiene una población de enzimas distintas, residentes, o sea, continuamente, en función de lo que se va haciendo. Entonces ahí se generaba la pregunta de cómo podrían las diversas cisternas tener propiedades tan diferentes si cada cisterna tiene un origen a la que sigue. ¿Cierto? Ahí como que decían, parece que por ese lado no. Y lo segundo era que observando por medio del microscopio electrónico se pudo ver grandes cantidades de vesículas que se desprenden de los bordes del sistema de Golgi. O sea, se veía esto, se veía que había un desprendimiento de vesículas que iban avanzando.
Entonces, más o menos 1985, 83, por ahí, ya no me acuerdo mucho, un personaje de la Universidad de Stanford usaron preparaciones de la membrana de Golgi para, o sea, solo a celulares, o sea, en el fondo separaron el sistema de Golgi, sin, como que solo el organelo, para demostrar que las vesículas de transporte pueden desprenderse de las cisternas de Golgi y fusionarse con las cisternas in vivo. Y en el fondo, tomaron las cisternas sin célula, las pusieron en un sistema, en una célula, y vieron si se podían fusionar o no para configurar una cisterna. Y sí se logró. Entonces, se estableció la base para una hipótesis que sugería que dentro de las células de las vesículas que llevan el cargamento se desprendían de la cisterna cis y se fusionaban en otras de las que estaban en la cisterna trans. Ahora, aunque ambos modelos todavía tienen defensores, el consenso actual regresó al sistema de maduración de cisternas, al primero, pero no tal cual. O sea, se hicieron un par de acotaciones y modificaciones para que la cuestión tuviera sentido. Entonces, ahora uno dice, pucha, ¿por qué cambiaron? O sea, el otro sonaba razonable. Pero lo que ocurre es que ahora el modelo de maduración de las cisternas contempla un aparato de Golgi altamente dinámico, en el cual los principales elementos del organelo, o sea, las cisternas, se forman continuamente en la cara cis y se dispersan a la cara trans. Entonces, según esta idea, la existencia misma del aparato de Golgi en sí depende del flujo continuo de transportadores en el retículo endoplásmico y en el espacio aéreo. En este espacio aéreo. Entonces, cuando la formación de transportadores en el retículo endoplásmico es bloqueada por todo esto con los experimentos, ya se estaban haciendo experimentos, y definitivamente es lo que estaba ocurriendo, por el uso de mutantes sensibles a la temperatura, el aparato de Golgi simplemente desaparece. Y cuando se retira, este era un fármaco que se ocupó. Cuando se retiraba el fármaco, las mutantes vuelvan a colocar, y si vuelven a colocar a temperatura adecuada, esto fue el fármaco de temperatura, el aparato de Golgi se reensambla y sigue habiendo un transporte. Entonces, se puede demostrar que ciertos materiales que se producen en el retículo endoplásmico y viajan por el aparato de Golgi permanecen en los sistemas de Golgi y nunca aparecen dentro de las vesículas de transporte. Entonces, eso fue como interesante, son cosas que se están manteniendo ahí. Y ya cercano al año 2000 más o menos, se asumió que las vesículas de transporte siempre se movían en sentido porque no tengo un estornudo, hace rato no me sale ya, hacia adelante, ¿cierto? Esto es de un origen cis hacia un trans. Pero hubo evidencia en la cual se, eh, se logró visualizar que las vesículas pueden moverse en sentido retrógrado. Eso quiere decir desde trans hasta cis. O sea, la dinámica en el fondo de este sistema era hasta más compleja de la que se había planteado inicialmente. O sea, en el fondo, esto puede ir avanzando, pero tengo vesículas que pueden ir retrocediendo. Entonces, en la figura B se presenta el modelo actual de maduración de cisterna. Y en este modelo ya se puede ir viendo, en el fondo, que, o sea, como que el modelo de maduración de cisterna tomó algunas de las características del modelo de transporte y no incorporó. Ahora,
mi postura personal, yo creo que esto efectivamente es algo como medio, un poco intermedio, no tan definido. Yo creo que hay transporte, pero también hay maduración. O sea, yo creo que este es un sistema en el cual la dinámica que es necesaria es más compleja y depende también del tipo celular. Porque en el fondo, nuevamente, o sea, las enzimas que yo tenga, la proporción de lo que vaya ocurriendo, va a depender de la función de las células. Es súper diferente una célula pensando en un organismo grande, ¿cierto? Una célula muscular o una célula neuronal o una célula hepática. Entonces, las funcionalidades de la célula en sí va a requerir que los organelos tengan un cierto comportamiento o cierta forma de actuar, y eso va a estar dado por las enzimas que tengan. Y en el fondo acá, ¿cómo va a interaccionar? Entonces, quizás, porque todas estas son observaciones, en el fondo uno dice ya, pero ¿qué célula viste? Y eso hace un efecto significativo. Ahora, si vemos esto relativamente reciente, o sea, reciente me refiero a que cercano al 2000, o sea, no es tanto, comparándolo a veces con otros descubrimientos. Yo creo que a medida que las técnicas vayan depurándose, no sé, pensando en marcaje o poder ver bien cómo esto interactúa en vivo, se va a poder dilucidar el mecanismo mm, no correcto, porque no es que haya un correcto o un incorrecto, sino un mecanismo que funcione o que muestre una funcionalidad más adecuada dependiendo del tipo celular. Porque igual, o sea, también yo creo que, o sea, todo esto es en células eucariotas, pero una célula eucariota vegetal, una célula eucariota animal o una célula eucariota de hongo tienen diferencias también. Entonces, no puede ser tan tajante pensando que la vida siempre es dinámica y tiene la capacidad de ajustarse en función de lo que más convenga. Ya. Funciones. Esta diapositiva, este esquema me gusta un poco más. Entonces, hacemos un zoom. Entonces, retículo. Y tenemos acá, esta sección fue un poco grande acá, pero se entiende, ¿cierto? Son el sistema de conexión. Tenemos una vesícula, ¿cierto? Una COP doble I, ¿cierto? Que interacciona acá. Estas son las COP I, que son entre el retículo, la cara cis, la cara trans, ¿cierto? Esto va evolucionando, avanzando, ¿cierto? A medida que se le van haciendo las modificaciones o los cambios necesarios hasta el marcaje, y las proteínas pueden tener diferente funcionalidad, como por ejemplo una proteína de membrana o un lisosoma. O un gránulo secretorio, esto va después a salir de la célula, no membrana. Y todos estos sistemas de vesículas obviamente se van reciclando, no podemos perder material, o sea, no tiene sentido. Entonces, funciones: glicosilación de proteínas, procesamiento de lípidos también, clasificación de moléculas, o sea, es acá donde se le pone como el marcaje final para decir para dónde va, y transporte y secreción, pensando también que es aquí donde se van a ir generando las diferentes vesículas. Glicosilación, otra vez. Sigue sin gustarme la diapo de glicosilación, pero esta por lo menos se entiende un poco, considero que se entiende un poquito más. El Golgi es uno de los principales centros de glicosilación de la célula, ¿cierto? Que esta glicosilación puede haber partido en el retículo y se añaden y modifican glúcidos, o sea, moléculas de azúcar, que forman parte de la glucoproteína, o glucolípidos también.
¿cierto? Todo esto se toman moléculas que ya fueron modificadas del retículo endoplásmico y dentro de los azúcares específicos que se añaden está el ácido ciálico. Ahora, la glicosilación de las proteínas puede ser de dos tipos. Pueden ser con sacáridos ricos en manosa, los cuales fueron añadidos en el retículo endoplásmico y son modificados posteriormente en Golgi. Y la otra es que en el aparato de Golgi se añaden oligosacáridos con unión de tipo O, ¿cierto? Fuente de oxígeno, en los grupos hidroxilo del aminoácido, como por ejemplo la serina, tronina y otro más, que no recuerdo, pero en esas son, ahí, en esos sugerencias generan ese puente de oxígeno. Ahora, en Golgi también se producen otras modificaciones, además de la glicosilación y de la sulfatación, como son la fosforilación, la palmitoilación, ácido palmítico, y la metilación. Todo esto va a depender de la funcionalidad final que tenga la proteína, pensando que puede ser una enzima específica o de membrana. Ahora, las enzimas que hacen esto son glicosiltransferasas o glicosidasas. Las primeras añaden glúcidos, en realidad, al decir transferasas, cambian los grupos funcionales y permiten la adición del azúcar. Y la glicosidasa elimina ciertos grupos o algún azúcar que fue puesto antes, pensando que requieren marcaje y en realidad cuando veamos metabolismo esto quizás quede más claro, que no son procesos directos. Un cambio no es directo, a veces se realizan dos o tres reacciones en series muy ligadas, casi instantáneas una luego de la otra, y se ve como si fuese una sola reacción, pero a veces son secuencias, donde las moléculas intermedias son menos estables, pero son necesarias para que la reacción energéticamente pueda ocurrir. Ya, pensando que todo esto tiene relación en que la molécula que se está armando debe ser estable y que todo esto tiene carbono entre medio. Entonces, la molécula, el átomo de carbón va a querer que sus 4 enlaces estén utilizados. Lo que busca es esa estabilidad. Entonces, si yo saco, tengo la molécula de carbono, ¿cierto? Tengo mis 4 patitas. Si saco un enlace, por ejemplo, con un hidrógeno y no pongo nada más ahí, este carbono va a tender a hacer un doble enlace con otra molécula de carbono. Y eso me va a dar cierta configuración. Y esa molécula puede ser intermedia para que yo pueda poner, por ejemplo, un OH en el otro enlace del carbono, pero necesitaba primero esta configuración. O sea, esa, por ejemplo, vendría siendo una configuración intermedia para que yo pueda poner el otro grupo. Ahí, bueno, cuando veamos glucólisis y glucosa, ahí va a estar súper claro todos esos cambios. Entonces, acá puede ser lo mismo en términos de cómo se están haciendo estas modificaciones de azúcares. O sea, para que mi reacción energéticamente sea posible, a veces requiero que sea por etapas. Hay toda una parte termodinámica que encuentro que es súper entretenida y súper interesante de lo que ocurre acá detrás. En el fondo, hay requerimientos energéticos y por otro lado temas de configuración espacial de moléculas que son necesarios considerar para poder entender qué es lo que está ocurriendo. En el fondo esto es armar algo.
Entonces, para armar algo necesito dos cosas. Energía, si es que necesito unirlo, de alguna manera tengo que, este esfuerzo, tengo que sacarlo, esta capacidad, este trabajo. Y por otro lado, tiene que haber una configuración que me permita que este trabajo también ocurra. ¿Ya? Entonces, a veces uno obvia o pasa por alto esos detalles, pero son detalles súper importantes que le dan sentido al por qué una secuencia ocurre de tal manera y también tiene sentido los puntos de regulación por medio de las enzimas que hacen que eso ocurra. En el metabolismo ahí va a quedar súper claro. Ahora, o sea, a mí el metabolismo me gusta bastante, entonces ahí va como que trataré de no entusiasmarme demasiado y no irme muy en detalle. Y síntesis de esfingolípidos, ya. Los esfingolípidos son como, por ejemplo, la esfingomielina y los glicoesfingolípidos o glicolípidos. Ya, la ceramida, que fue sintetizada en el retículo endoplásmico, es la molécula en la cual trabajan las enzimas de Golgi para formar estos lípidos que son lípidos de membrana. ¿Ya? Ahí donde está la importancia de estos lípidos en sí. La importancia de esta configuración es que estos lípidos luego en la membrana generan espacios específicos o dominios, y estos dominios, ¿cierto?, permiten la unión específica de algunas moléculas o que se reconfigure la membrana para que puedan realizar el transporte. ¿Ya? Por eso son importantes estos esfingolípidos que en el fondo tienen no es una función estructural, sino que más tienen una funcionalidad de interacción y de transporte que ocurre en la membrana. ¿Ya? Por eso son tan específicos y por eso es que en el fondo tienen como una sección se nominan como una función destacada de Golgi. O sea, que no es lípidos normales, porque por ejemplo, o sea, ya hicimos lípidos en el retículo liso. Acá, esto no, estos son lípidos que tienen una funcionalidad en la membrana, no solamente estructural, sino una funcionalidad más específica de reconocimiento y de transporte. Ya. Oh, lisosomas. ¿Y cómo estamos de tiempo? Hoy día es martes, todavía nos queda. Todavía queda 40 minutos. Ya, y ya, prefiero que es cortito lo que es lisosoma y peroxisoma, pero está ligado a membrana. Entonces prefiero que eso que es cortito lo veamos junto con la membrana. Ahí lo podemos ver, eso más membrana el viernes. Y queda como cerrado lo que es la otra parte. Porque en el fondo ahora lo que vimos es qué es lo que ocurre desde que salió el núcleo hasta que la molécula más o menos fue procesada. Y eso es retículos y Golgi. Luego vemos qué es lo que pasa con esta molécula después, que va a otro organelo, que vendría siendo lisosoma o peroxisoma o membrana. Entonces ligamos la otra parte que es estas vesículas, organelos vesículas y la membrana. Y tenemos la otra sección de lo que es los organelos. Y terminamos todo después con lo que nos quedó pendiente del citoesqueleto, que en el fondo ahí como que retrocedemos un poco y vemos qué es lo que está entre medio, que permite estos avances de un lado a otro, que no es que floten libremente, sino que son llevados y transportados en forma ordenada de un lado a otro. En realidad pensé que nos íbamos a demorar más en no me fui tan
en el detalle en algunas cosas, que hay procesos que son harto más complejos, pero la idea es tener la noción de lo que está ocurriendo. Entonces, en el fondo, si lo vemos ahora, podemos ver la... Voy a dejar de compartir y... Y ahí sí. Entonces tenemos el núcleo, ¿cierto? Lo que ocurre en el interior, de duplicación o de transcripción. Sale del núcleo este RN para luego unirse al ribosoma, en el cual comienza la síntesis de la proteína. Esto puede ser con ribosomas que están libres o ribosomas que están asociados al retículo, ¿cierto? Y vimos cómo se anclaba y que podía ingresar. Esta proteína depende de su funcionalidad, ¿cierto? Que queda en el retículo para seguir siendo procesada, modificada, o queda libre y se va directo al marcaje y va a donde tiene que ir. Por ejemplo, si se requiere marcaje y se va a Golgi, que es una enzima específica y que se vaya. Entonces, sigue por el camino del retículo rugoso, se va modificando en función de darle lo que necesite. Puede ser quizás una glicosilación inicial. Entonces, sale después del retículo rugoso, pasa a Golgi, en el cual se termina de modificar esta proteína, como ya terminan las secuencias de glicosilación, y es marcada después de Golgi para poder ir al sitio final. Y en Golgi, ¿cierto?, tenemos un sistema de avance de las vesículas y de recirculación de vesículas también que permite que todo esto avance. Ahora, no necesariamente proteínas. Esto también pueden ser lípidos, y estos lípidos pueden ser, por ejemplo, en el liso, que pueden tener modificaciones más pequeñas, o la secuencia que permite la configuración y la síntesis de lípidos en Golgi para funcionalidades más específicas, como por ejemplo las que vimos que iban a membrana, pero no de configuración de membrana, sino de transporte y especificación en la membrana. Eso como súper macro. También vimos que habían funciones más específicas, como por ejemplo la del calcio, ¿cierto? Que era en ciertos tipos de células, como la célula muscular, ¿ya? Y que la distribución de estos organelos estaba también en función del tipo de célula que estábamos viendo, ¿cierto? Por ejemplo, el trabajo de depuración iba a ser alto en una célula hepática, ¿cierto? Entonces iba a tener más proporción de esa célula. Ahora, si requiere una célula que tenga que hacer muchas proteínas, entonces, por ejemplo, voy a tener un retículo rugoso potente, porque voy a requerir que ahí salga mucha proteína que vaya a alguna funcionalidad externa de la célula. Pero por lo menos ese es el empaquetamiento. En el fondo, ¿cierto? En el núcleo está la información, se saca esa información, se lee, se traduce por el efecto de ribosoma, y se empieza a generar esta proteína se modifica, y estas proteínas, muchas de ellas son enzimas, y estas enzimas son las que trabajan o producen o no, tienen función para la generación de otras moléculas, por ejemplo, lípidos. Entonces, estas uniones que se hacen, este armaje que se hace en la molécula de lípido, lo tiene que hacer una enzima. Y esa enzima es una proteína que se sintetizó en los organelos previos. Y hay toda una interacción, en el fondo, ahí está el transporte e interacción de un organelo a otro. Y eso es lo que lo hace más complejo y dinámico, ¿cierto? Que no es algo tan estructurado, sino que hay comunicación entre los organelos en forma constante, de vesículas y de proteínas, enzimas principalmente, que tienen una función específica en un lado y en otro. Eso.
No sé si esta parte se entendió. Sí, sí se entendió, profesor. Lo único que es como que no entendí mucho, y creo que usted dijo que le íbamos a ver más en detalle bien, es la glicosilación. Porque ahora estaba como intentando repasar como si lo había entendido, y ahora veo que de verdad que no lo entendí. Ya, mira, a ver. Para no meternos tanto en el detalle de cómo se produce la glicosilación, que esa parte es como bien engorrosa porque ocurren unas traslocaciones de la membrana y hay un montón de enzimas y en el fondo meternos en eso nos va a generar dolor de cabeza extra que no nos interesa tanto, en el sentido de que el proceso en sí de glicosilación, si lo vemos simplificado, con eso ya nos sirve, a menos que vayamos a trabajar en algo que haga glicosilación, ¿ya? Pero básicamente, la glicosilación, ¿cierto?, es la incorporación de moléculas de azúcar a la proteína. Y esta incorporación no puede ser en cualquier lado, tiene que ser en un lugar específico. Por eso es que a veces es tan compleja y requiere que sean pasos. Porque en el fondo, si yo la quiero, tengo la molécula y yo quiero que sea en este sector, aquí puede que haya algo antes. Entonces, eso lo necesito sacar y conectar al azúcar que es correcto. Y tampoco puede ser quizás directo, porque tal vez ese enlace requiere mucha energía. Entonces, claro, conecto con otro azúcar y esto me permite que la molécula se estabilice en forma distinta y eso permite que el nuevo nexo energéticamente sea posible. Y por eso a veces se hace primero en rugoso y luego pasa a gol y ahí se termina la glicosilación. Ahora, por ejemplo, si tengo una molécula aromática más compleja, ¿cierto? Tengo el el grupo orto, o sea, la sección orto, la meta y la para, ¿cierto? Que está abajo. Si tengo una glicosilación de la misma azúcar, pero que está, en vez de estar acá arriba, está acá abajo, la molécula ya no sirve. Puede ser, de hecho, por ejemplo, está el TPA, pero creo que es el orto TPA que sirve y el para TPA creo que no. O sea, no produce daño, pero biológicamente no funciona. Entonces, eh, claro, uno pensaría, pero es llegar y poner la molécula. No, no es tan así. Por eso es tan complejo. En el fondo, la proteína requiere no solamente eh, la incorporación de la molécula, sino que requiere que su estabilidad estructural, espacial, recordemos la estructura tridimensional, no sea afectada. Entonces, claro, yo puedo quizá poner un azúcar acá, pero me puede estar generando, en términos de cargas de interacción, alguna tensión en otra parte. Entonces, es como, ya, necesito otra enzima que antes me arregle o me reconfigure un poco aquí para que esta unión sea posible sin problema. Entonces, claro, a grandes rasgos, la glicosilación eh, requiere que sea realizada en etapas. Y eso es lo que a veces que se ve el esquema que era complejo en el fondo, que claro, porque eh, pensando, ¿dónde está la enzima? Esa enzima que hace eso está dentro, ya, tiramos para adentro, modificamos, necesitamos otra cosa que está afuera, damos vuelta al otro lado de la membrana. Entonces, se va haciendo ese flip-flop del polipéptido para que se vaya armando y ya está listo, le ponemos una señal para que se deje de cambiar y quede configurado y recién se saca al destino siguiente. Pero incluso qué azúcares se ponen en qué lugar. Porque, por ejemplo, en el retículo se ponen manosas, principalmente. Pero pueden ser otras azúcares. Pero yo en el Golgi, que es como, tiene residuo de manosa, perfecto. Es ahí donde tengo que colocar, porque la enzima reconoce la manosa y dice, hago ahí esa manosa con el cambio de otro azúcar. Entonces, es como tener un Lego con colores distintos que se lo va pasando a otro y decirle, coloca el Lego rojo donde está el azul, listo, y lo hace. Entonces, esa secuencia que
que a veces tienden a ver que el sistema de la glicosilación es complicado, es necesario principalmente por un tema estructural, porque las proteínas glicosiladas son generalmente enzimas. Y la enzima, su funcionalidad está, o sea, definida completamente por su configuración. O sea, necesita que tenga el espacio, por ejemplo, el sitio activo donde los grupos radicales están expuestos para que interaccionen. Si eso está un poco mal puesto, ya no reconoce el sustrato. Entonces, Mm. incluso puede tener acá, por ejemplo, el azúcar, y este azúcar es reconocido con otra molécula para que la enzima esté anclada, pero el sitio activo está acá. Entonces, hay todo un tema ahí de cómo, de, de acción, de catálisis, de reconocimiento de señales. Entonces, es, es variante, más que complicado. Pero en el fondo, claro, ese azúcar puede tener una función de señalización como una función estructural que aporta tal vez estabilidad a la enzima. Eso es como medio sí, también cuando tampoco, por eso no me gustó las imágenes que encontré de glicosila, siempre las encontraba que estaban medias, eh, no se notaba muy bien el proceso macro y como que sean en mucho detalle de que cambiaba uno, y dije, no, esta cuestión no. Pero bueno, como resumiendo la glicosilación es como eso, ¿cierto? En el fondo es la incorporación de azúcares a la proteína, y esta incorporación de azúcar, que tiene que ser específica, está ligada a la funcionalidad de la proteína. Y dada a veces la complejidad estructural y el requerimiento energético, no se hace en un solo paso, sino que tiene que ser hecho en varios pasos. Ya me quedó más claro. Ya, súper. Voy a buscar una imagen mejor de glicosilación. Porque no sé, encontré que estaban engorrosas, esas dos por lo menos. No sé, en el momento que las vi y te estaba escuchando, como que la entendía, y ahora que estaba como revisando si se me había pasado algo, ¿Ya? y empecé con mi mente a entenderla, y dije, no, esta parte no la entendí. Entendí todo lo demás menos Claro, esa. ¿no? Y incluso, o sea, por ejemplo, está la parte donde se ponen las moléculas y se va armando como un arbolito, en algunas. O sea, no es como una, o sea, queda con un azúcar, pero este azúcar tiene más grupos. O sea, o puede ser así, entonces todas esas partes se van armando a poquito. Y están azúcares como les decía, la manosa que en el fondo dice, ah, ya, es aquí donde el sitio donde tengo que hacer los cambios. Y la enzima reconoce la manosa y va haciendo las que son las transferasas. En el fondo te cambian una molécula por otra. Y lo, bueno, lo entretenido y lo complejo de eso es que a veces para que se una la otra enzima, yo requiero desestabilizar ciertos enlaces. Y entonces ahí me está el detalle, porque por ejemplo yo tengo los carbonos, se saco algo, genero doble enlace, pero esa molécula es menos estable que la otra, entonces ahí me permite, por ejemplo, que justo se cambió cierta configuración que yo quiero poner a cabo otra molécula. La pongo y se vuelve nuevamente el enlace simple, pero necesitaba, por ejemplo, ese cambio de translocación. Me suena mucho a química orgánica. Sí, sí, de hecho, sí, completamente, completamente. Y, ya, y eso en el fondo lo hace, le da el sentido. Esa, entender la secuencia y el requerimiento, que en el fondo es una estabilidad, o sea, son dos cosas, que la molécula sea estable y que energéticamente sea fusible. Entonces, hay reacciones que pueden ser en un paso sin problema, pero hay otras que requieren que sean hechas de a poco para que funcione, cumpla con esos dos requisitos. Porque es claro, si cambia una molécula pero no es estable, no sirve. O sea, esa molécula va a tener un- va a haber algún efecto, ¿no? Un efecto, una disrupción
y va a cambiarse, va a perder su configuración y va a dejar de ser funcional. Que eso en el fondo es lo importante. Lo importante es que la molécula, pensando siempre finalmente en enzimas, que son las que hacen la pega, tiene que tener una estabilidad y una robustez que le permita estar ahí harto tiempo, porque en el fondo no cataliza una vez una reacción. O sea, la enzima cataliza muchas veces la reacción. O sea, esa es parte de la gracia que tiene. O sea, en el fondo, agarra su trato, listo, y lo suelta otro y lo suelta. Y eso miles de veces en un momento. No sé, claro, la molécula tiene que ser robusta. Eso lo vamos a ver después en pocas clases más, cuando veamos bioenergética y enzimas. ¿Te acuerdas de lo que, o sea, deberías tener las nociones, ¿cierto? De lo que es la energía de Gibbs y todo, energía libre, todo eso. Sí, no. Me ha dicho no lo ocupaba hace tiempo, pero Tienes la idea, ¿sí? tengo la idea de... Súper. Porque esa parte, ahí bueno, igual vamos a darle un repaso chiquito. Pero eso nos contextualiza. Contextualiza en el fondo del por qué ocurren ciertas cosas y cuál es la gracia de las enzimas, que en el fondo me baja la energía necesaria para que una reacción ocurra. O sea, una reacción en forma normal, sin enzima, podría demorarse horas, años, casi eternamente, no funciona nunca. En cambio, la enzima en pocos segundos, incluso menos de segundos, la cataliza y está. O sea, sin las enzimas la vida no existía. Así de tajante. Cosa que le encanta decir a los profes de enzima, todo. Ya, subo la clase y te voy a subir los resúmenes, que yo creo que te van a hacer falta para poder hacer el mapa conceptual bien. Ya. Y, profesor, ¿algún consejo así como para hacer un buen mapa conceptual? ¿O algún lado así como que te recomienda algunos tips? Eh, O algo así como, no coloques esto. ya, lo ideal es que tenga poco texto, Ya. porque son conceptos, son ideas que las estás relacionando. Eh, y trata de ser lo más, o sea, es un resumen visual que tiene las interacciones y las cosas más importantes de cada concepto. Yo creo que es eso, o sea, en el fondo no es un reglón de mucho texto unido con otro reglón con flechas, así, eso no tiene sentido. Pero, por ejemplo, puedes poner, no sé, DNA y se puede hacer una flecha X es traducción y el producto de la traducción unido con otro que diga que se requiere tal cosa y produce proteína, la proteína hacia dónde va, qué funciones tiene, no sé. Y viendo las interacciones. Ya. ¿Ya? Pero puedes ir avanzando, me lo muestras si quieres y te digo, mira, esto está bien, esto quizás enfócalo por este lado. ¿Ya? Que en el fondo el mapa conceptual, la idea es que es como una herramienta de estudio. Entonces, a tu medida que lo vas armando, vas estudiando los conceptos y el mapa conceptual, más que un fin, es como un check de que hiciste toda la relación. Ya. Igual, por último, revisa también en internet que hayan mapas conceptuales de célula y tal, cosa de tener más o menos la idea de cómo ir interaccionando algunas cosas. Ya. Gracias, profesor. Te dejo, pero tengo que... Eso. ¿Tienes por casualidad ejercicios de transferencia de calor? Ejercicio de transferencia de calor. Tendría que buscar, pero ¿de qué tipo? Em, ¿Cómo se llama esta cosa? Necesito de intercambiadores y de la primera parte que es simple, cuando son multicapas y de paredes planas y cilíndricas. Tendría que ver porque tengo
un libro que no he abierto, ¿Ya? que este. Ah, qué bueno. Es chiquitito, pero salen algunos como ejemplos más que